Muy buen día, estamos en un nuevo programa del Club del Ajedrez, en donde, bueno, vamos a seguir con el curso de táctica que habíamos empezado con temas como ataque doble y ataque en descubierto, en el primer programa que empezamos a hablar de esta situación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la clavada. Voy a hacer un pequeño cambio con relación a la posición resultante en el tablero para referir a los aficionados de un nivel de iniciación qué significa la clavada, antes de realizar el cálculo de esta nueva posición. Supongamos que el caballo, en vez de estar en G7, estuviera en F7 y la dama en E6, y entonces se llama clavada a una pieza que está inmovilizada. Reglamentariamente no puede moverse el caballo porque entonces quedaría en jaque. Eso se llama una pieza clavada, una pieza inmovilizada. Vamos a poner la posición resultante en el tablero porque la clavada no se va a dar en la posición que estamos visualizando, sino después de un cálculo obligado de jugadas. Usted vaya pensando en esta posición, mientras tanto me refiero al aficionado más avesado, de cómo el blanco podría ganar material en esta posición si le tocara jugar. Mientras tanto, en primer lugar vamos a hacer la evaluación de la posición como yo tengo acostumbrado, no mirar las piezas que están fuera del tablero, sino las que se encuentran dentro de él. Entonces comparamos dama-dama, dos torres del negro contra dos torres del blanco, caballo y alfil contra dos caballos, mismo valor de piezas menores y mayores. Piezas mayores se les llama dama y torres, piezas menores alfil y caballo. Y por otra parte, en cantidad de peones, contamos que hay 7 peones por bando. Hay igualdad de material. Vamos a los detalles posicionales. En las estructuras de peones, el blanco tiene 3 grupos de peones contra 2 grupos de peones. Amenazas directas no hay, está la posibilidad de que el blanco, le han ofrecido el cambio de damas, el negro puede querer hacer dama por dama y torre por dama haría al blanco, las torres negras están desconectadas, hay una mirada de rayo X del alfil hacia la torre, y el concepto que yo llamo debilidad táctica es aquella pieza que está atacada tantas veces como defendida. Por ejemplo, la torre está mirada por la dama y el caballo está mirando al peón. Me refiero a los puntos cercanos al rey, tantas veces atacado como defendido. También el caballo, en realidad el caballo está mirado, sí, digo bien, en 2 ocasiones y defendido por el caballo y por el rey. También es una debilidad táctica. Mi fórmula consiste en primer término del análisis, cuando no hay una amenaza directa, que ahí capturaríamos. Supongamos que el caballo no estuviese, esto sería una amenaza, tiene prioridad. Debilidad táctica es misma cantidad de ataques que defensas. Entonces mi fórmula consiste en capturar la debilidad táctica. 1 a 1, por ejemplo, pensar antes de llevar más fuerzas, antes de atacar a la torre, pensamos en qué pasa si me como la torre, por más que parezca absurdo, porque la dama vale mucho más en valor relativo que la torre. Sin embargo, al capturar la torre, si seguimos analizando, el rey toma y queda el rey clavado. Y entonces se produce ahí el nuevo ataque doble con el caballo. A E6 dando jaque, el caballo no puede capturar por la razón que hemos comentado y se ataca al rey y a la dama. Tras caballo por dama y torre por caballo, tenemos una ventaja de material consistente en torre contra caballo, llamado calidad. Bueno, este fue entonces el primer ejercicio. Segundo ejercicio del tema de clavada. Tenemos en esta posición una ventaja material del negro. Como verán rápidamente, hay dama por bando, 2 torres cada uno, hay un alfil de ventaja y en compensación el blanco tiene 2 peones, porque hay 5 contra 3. Bueno, por un lado tenemos el
el rey negro que se encuentra con una sola casilla de escape, ya que la torre en séptima línea le quita las posibles casillas de escape. Está el alfil está clavado porque se encuentra en la misma columna de la torre. La torre mira en rayos X al rey. Hay una segunda clavada, que quizás uno presta atención a esta de la torre sobre el alfil, porque considera mayormente el jugador bisoño que una dama no puede estar clavada. Por ejemplo, la dama negra, que del otro lado está en rayos X el rey, está defendida por la torre y todo parece indicar que si dama por dama, torre por dama, bueno, ahí termino el análisis y nada que temer para el negro, que se sigue encontrando con ventaja material, e incluso la torre en el lugar de la dama va a intentar invadir la séptima línea de donde están las bases de la estructura de peones, y la torre podría comer un peón defendido por el alfil. Eso aparentemente es lo que ocurriría sin una mirada un poco más profunda. Ustedes, los jugadores más aventajados, vayan ya analizando, porque seguramente mientras yo voy hablando de los elementos de la posición, ustedes ya van calculando. También el aficionado, ¿por qué no? Pero con la ayuda y con la guía que yo le voy dando. Bueno, hemos dicho que la dama se encuentra clavada y la torre le quita las casillas de escape al rey negro. Habría que llegar de alguna manera a la última línea. Y entonces ahí aparece una idea, ¿no? Debilidades tácticas, si seguimos con el tema el negro no tiene todo defendido entre sí, y el blanco sí tiene en el aire sus piezas, tanto la torre de 1, la dama en A4 y la torre de B7. Pero el negro no amenaza dama por torre, porque está clavado. Sí amenaza dama por dama. Y ahí aparece la jugada con magia. Torre C1. La dama no puede comer a la torre, porque se encuentra clavado. Se encuentra clavado. Ahora queremos comerle la torre, y si el negro entonces hace dama por dama, tenemos el típico jaque mate escalera, llegando con la torre a la octava línea, y entonces la séptima está cubierta por la otra torre. Bueno, una bella definición. Bueno, tenemos la tercera posición de la clavada. Vea usted la posición y trate de pensar cuál es la pieza clavada en este momento, cuáles son las dos piezas que se encuentran clavadas de parte del negro. Bueno, después de su observación, espero que haya acertado. Se trata de el caballo de F6, que está en la misma diagonal que la dama blanca. Por otra parte, el peón de F7 está clavado por el accionar de la torre en rayos X al rey. En material tenemos una lucha de alfil contra caballo, torre igual, dama igual, 5 peones contra 6, cuenta el blanco con un peón de ventaja, y sobre todo el gran problema que tiene en esta posición es la imposibilidad de desclavarse por parte del caballo negro, y entonces si el rey se moviese atacando una pieza de más valor como la torre, la dama capturaría al caballo y entonces defiende a la torre y busca dar mate frontal en la casilla F7. Encima le toca jugar al blanco, entonces hay que pensar de qué manera puedo incrementar presión sobre el caballo clavado. Vemos entonces que no es posible llevar el alfil, por ejemplo, porque el alfil es de casillas blancas y el caballo se encuentra en casillas negras. La torre sería la segunda idea, pero si nosotros tratamos de apuntar al caballo, el peón de F7 captura a la torre que amenazaba. Entonces nos quedan los peones. El peón, si nosotros consiguiésemos con un peón atacar al caballo negro, lo vamos a comer, porque luego, al estar clavado con la dama blanca, no se podría mover. Entonces ahí aparece la idea. El blanco avanza el peón a G4, amenazando, si vuelve a jugar, G5, que atacaría al caballo negro, y si el peón H captura, el peón F recaptura y el caballo estaría perdido. Para evitar esa situación, ya hemos mencionado que si el rey mueve, dama come caballo con amenaza de mate prácticamente imparable en F7. No queda otra que jugar el movimiento G5.
en caso de F por G5 o H por G5 y queda neutralizada por ahora el tema de la clavada. Bueno, el blanco, especulando todavía con la clavada, juega el movimiento en H4. Ahora vuelve a amenazar la captura del peón en 2 ocasiones y se ganaría el caballo. En caso de tomar uno de los peones, el blanco sigue con la idea y en caso de H por, F por, se gana el caballo. No queda mucho para resolver esto, tan solo avanzar entonces el rey en esta situación, y ahí aparece la definición de la partida. Piénsela brevemente, o sea, pensemos unos 30 segundos, vemos que como casilla de escape, si volviese a jugar el negro, tiene una por la diagonal y una la posición anterior, que bueno, que ya teníamos en algunos temas ya vistos. Y ahí aparece la jugada inesperada, que es la jugada alfil E4 jaque. Si el rey vuelve a la casilla anterior, entonces vuelve el tema de la clavada al tomar en 2 ocasiones al peón. Por lo tanto, no queda más que capturar el alfil. Y todo parecía indicar que lo que estaba haciendo el blanco era proponer un cambio. Bueno, acá viene la jugada intermedia. La jugada intermedia consistió en el movimiento del peón H con jaque. Vemos que no hay casilla de escape hacia adelante. El peón de G lo evita, la dama en la gran diagonal, se le llama gran diagonal a la diagonal más larga del tablero, que es desde A1 hasta H8 o de H1 hasta A8. Entonces tiene única situación el rey volver a la casilla H7 y bueno, sobre todo para los jugadores iniciales, los invito a resolver un jaque mate en 2 movimientos. Tienen en total 30 segundos desde el primer momento que he hablado, es sencillo, es jaque y después en la segunda instancia mate. Van a colaborar las 2 más importantes piezas que tiene el blanco en esta posesión, me refiero a la dama y a la torre. Muchas veces las piezas terminan actuando en conjunto para llegar al mate. Es muy raro que una pieza dé un mate por sí sola, puede haber un caso de una torre en 8ª línea, contra un rey sin respiración o mismo la dama. Bueno, la jugada ganadora es torre por F7 jaque, tan solo tiene una retirada en G8 porque G6 está controlada por el peón de H5, H8 está controlada por la dama en la diagonal, entonces el rey se va a G8 y ahí aparece la definición jugando dama G7, mate porque no puede capturar el rey porque se encuentra defendido por la torre y viceversa con la torre con respecto a la dama. Entonces este mate es conocido como el jaque mate frontal, dama de frente al rey, defendida por otra pieza. Bueno, tenemos acá una nueva posición del tema de clavada, la 4ª posición. Tenemos una igualdad material, dama-dama, torre-torre, alfil y caballo contra alfil y caballo, 6 peones por bando, hay una mayoría de peones en el flanco rey del blanco, vean estos 4 peones contra 3, y 3 peones contra 2 en el sector opuesto de parte del negro. Hay una debilidad táctica, misma cantidad de ataques que defensas, en el punto F7 hay un rayo X de la torre hacia la dama, hay muchas piezas en el medio, y bueno, está la clavada, el peón de F7 se encuentra clavado, y de alguna manera, si el caballo saldría, tendríamos el alfil también clavado por la torre de D1. Estos son los elementos de la posición, ¿no? Entonces desde allí van a partir las primeras jugadas posibles. Las primeras jugadas posibles para analizar es o ganar un peón en B7, porque el caballo lo mira, o la toma de la debilidad táctica en F7, donde hay misma cantidad de ataques que defensas. Se pueden tomar las 2 veces en F7, caballo por F7, torre por F7, alfil por F7 jaque, rey por, y quedamos en esa posición y vemos si hay algo más, que ha quedado la dama negra en el aire, está el alfil clavado, está la posibilidad de avanzar un peón a F5, está la posibilidad de dar un jaque de la dama en C4, y aparece también la idea de caballo por F7, torre por F7, nos quedamos ahí,
queda la torre clavada y la dama en el aire en la primera línea. Vamos a avanzar un poquito, quizás un jugador avanzado muy fuerte podría aquí resolver el problema ahora mismo. Ahora, para un jugador de nivel intermedio o de nivel inicial va a ser un poquito más difícil poder calcularlo todo desde este momento. Así que vamos a avanzar un poco, en este caso en el tablero. Caballo por F7, torre por F7 y ahí estaban las piezas clavadas que habíamos hecho referencia. Entonces aparece una jugada bastante difícil de encontrar, que fue la jugada dama E6. Justamente ahora la dama amenaza la torre, quiere capturar dama por torre. Si se juega caballo H8, viene torre por alfil, porque puede tomar de dama y el blanco tomaría con dama y la torre de F7 está clavada siempre y no puede retomar. Entonces, veamos qué ocurre. Si alfil por dama, ya estamos, después de torre por dama se recupera y ahora, haga lo que haga, va a lograr algún tipo de ventaja, aunque sea un peoncito de ventaja. A ver, calcule en la posición que quedaría un final con peón de más y calcule en otra posición que queda con una calidad de ventaja. Mírelo usted, tómese 30 segundos de tiempo para resolver y a ver cómo sería en estos dos casos. De vuelta interviene el tema de la clavada en las dos posiciones. Bueno, en una de ellas sobre todo. En la otra variante, porque hay dos formas de cubrir el jaque, entonces hay que ver el árbol de variantes, las dos alternativas, ya sea torre F8 cubre y caballo F8 cubre. ¿Qué pasa en un caso y qué pasa en el otro? Bueno, caso de cubrir con torre, el alfil comería al alfil y el rey se tiene que ir única y tras el cambio de torres toma de caballo y el blanco cuenta en ese caso con una ventaja de un peón para tratar de ganar el final. Vamos entonces a la otra captura, a la toma de caballo. Entonces es más sencillo, se termina ganando la torre o bien se puede hacer en estos casos jugadas como torre B8 porque la torre se encuentra clavada y entonces vamos a capturar el peón o en su defecto, vean esta jugada, torre B7, en realidad no gana una calidad sino termina ganando la torre entera porque no se puede salir de esta clavada. El jugador aficionado tiende a comer con rapidez y muchas veces se trata de ver, acá no podía ir a D7 porque estaba el caballo, pero sí se puede jugar torre B8 y amenazamos torre por. A ver, en dos tiempos podría salir de la clavada. Si el peón hubiera estado en G6, esta variante rey G7 juega al negro, pero acá necesita dos tiempos y no llega a solucionar el tema de la clavada para ganar entonces la torre entera defendida por el alfil. Fue instructivo también esta última parte en donde se termina el blanco no apurando, sino que quiere ganar aún mayor material. Bueno, en esta nueva posición que podemos notar que el blanco tiene dos peones de ventaja, ¿no? 6 peones contra 4, 2 torres por bando y una dama por bando, ¿no? Hay una ventaja material de parte del negro, pero es el negro al que le toca jugar y el que va a terminar ganando material. Trate de visualizar la pieza clavada. Bueno, efectivamente es la torre, la pieza clavada, que se encuentra en la misma diagonal de la dama, que está en rayos X mirando al rey. Vemos la jugada elemental, si torre por torre, viene dama por torre, y si el negro quiere cambiar la dama, está la torre de C1 capturando, y bueno, a lo último podría terminar ganando un peón el negro, pero como tenía dos y ahora quedaría con un peón, no vemos la ganancia. Incluso el blanco puede jugar un peón a F6 quitándole la salida y buscando un mate en la última línea. Yo creo que esa posición, al tener que regresar, por ejemplo, con la torre, quedaría en una posición precaria al negro. También se podría dar un aire grande con H5 para retirar al rey. Bueno, todo eso es posible, pero al negro se le ocurre a todo esto la forma de terminar ganando material. Y va a ser también relacionado a un tema que ya hemos mirado.
nuevamente con un tema que uno dice, no, la dama clavada no pasa nada, con la dama clavada la dama es una pieza demasiado potente para llegar a atraparla en una clavada, en una situación de ataque de esta índole, ¿no? Porque una clavada uno ve, sí, un alfil que puede estar en la misma diagonal que la dama adversaria y ahí sí atraparla, pero la dama negra también puede clavar a la dama blanca. Vean el caso, dama blanca clavada por la dama negra, el rey en la misma diagonal, o sea, eso significa que la dama blanca no puede mover de otra manera que no sea por la diagonal, ya sea regresando o cambiando la pieza del otro. Pero ahí va a venir la famosa jugada intermedia. ¿Qué es eso de la jugada intermedia? Ahora la torre ataca a la dama blanca, la dama no puede capturar a la torre porque estaría clavado, entonces si permanece en la diagonal comiendo la dama blanca, ahí está la jugada intermedia. No sigamos el hilo haciendo, me comieron la dama, rápidamente tengo que comer. Puedo hacer una jugada intermedia porque es jaque, y ahí cuando el rey se retira, se captura la dama, y entonces queda un final con una torre de ventaja que, bueno, en estos casos, para los juegos bien aficionados, muchas veces se trata de apuntar y comer. ¿A qué me refiero? Supongamos que el blanco salga del rey en jaque y la torre ahora, con solo apuntar algún peón, sobre todo en la séptima línea, que se le llama, al tener 8 líneas, la anterior a la última, suelen estar las bases de la estructura de peones y ahí empezamos a comer y después vuelve. Nuevamente, se trata de apuntar y comer, que va a ser imposible, y así nos vamos comiendo todos los peones adversarios, y una vez generado obviamente un peón pasado, se trata primero de cortarle el paso al rey que no vaya y luego de coronar el peón y bueno, buscar mates tipo escalera y demás. Bueno, tenemos una famosa posición, en este caso, sobre todo para los juegos avanzados, de una partida de un ex campeón mundial, Botvinnik. Bueno, Botvinnik era el patriarca del ajedrez soviético, de su escuela nacieron los dos grandes jugadores soviéticos del siglo pasado, Kasparov y Karpov, salieron de su escuela de ajedrez. Él fue campeón mundial por los años 50 y 60 y bueno, era uno de los primeros que dijo que la computadora iba a derrotar al hombre, y eso ocurrió, bueno, 50 años después. O sea, era como que tenía claro cómo iba a ser el progreso del ajedrez y del mundo actual, justamente. Bueno, él estudiaba mucho la parte técnica del juego, la parte de los temas de estructuras de peones, sobre, bueno, del juego posicional. Era un gran jugador de esas características. Bueno, en este caso tenemos una igualdad material y el blanco está ejerciendo una presión a través de la columna F sobre la posición adversaria, y hay un caballo que ejerce un bloqueo sobre el peón aislado blanco. El blanco tiene una peor estructura de peones porque se encuentran 3 islas de peones contra 2. El caballo está un poco inestable. El caballo está inestable ya que no se encuentra el caballo de D5 con punto de apoyo de peón. Esta situación con un peón defendiendo el caballo centralizado cambiaría totalmente el escenario. Ahora ese caballo se encuentra muy frágil y puede sacar provecho el blanco de esa situación. Entonces apareció con la doble mirada sobre F7 de la columna y de la diagonal, aparece una jugada inesperada que tiene que ver con un posible desvío. Hay una situación de desviación que vamos a ver en qué consiste. Hay una mirada a lo lejos de la dama sobre la torre de C8. Todas estas miradas lejanas del alfil hacia el rey o de la torre también sobre F7 da lugar al cálculo de variantes y sacar provecho de eso. Si toma de rey, ¿qué pieza queda clavada? Bueno, 2 piezas clavadas, el caballo de F6 y el caballo de D5. Por ejemplo, con alfil por caballo jaque, el negro no podría retomar ya que se encontraría clavado. En caso de tomar con torre, viene la segunda parte de la combinación,
Las jugadas obligadas, por ejemplo, vamos a tratar de haber varias formas de ganar la posición. Por ejemplo, si vamos con las jugadas obligadas, nosotros terminaremos de alguna manera ganando en material. A ver, estoy probando de cuál hacer. Vamos a suponer que haga alfil por caballo. Él toma con el caballo y entonces nosotros hacemos torre por caballo. Y finalmente terminamos ganando la pieza que se encuentra detrás. Ahí sería directamente con un jaque. Tiene que cubrir el jaque y dejamos para lo último la captura de la torre, que puede ser, como ya dijimos, directa o indirectamente para seguir molestando. Si bueno, vamos directo, puede ser directo, ¿no? Y terminar ganando la calidad, porque por más que hagamos torre F1, él hace alfil F6. Se puede hacer alfil por torre, rey por, y quedaríamos torre contra alfil y 5 peones contra 4. Tenemos calidad y un peón de ventaja que en el valor relativo son 3 puntos. Ventaja decisiva entonces de parte del blanco. Bueno, tenemos esta otra posición que es como un problema artístico directamente. El blanco tiene una pronunciada desventaja material. Tenemos caballo-caballo, alfil contra dama. El negro está a punto de ganar por material. Sí tenemos 2 peones pasados que pueden llegar a transformarse en dama, pero la gran contra que está atacado nuestro caballo y ante una jugada normal, como caballo 7, el rey se retira. Y bueno, podemos pensar en avanzar el peón y bueno, eso puede llegar a molestar. Pero hay una jugada mucho más fuerte en la posición inicial, tratando de arribar a una red de mate y demás. Por ejemplo, para tratar de llegar el peón a dama, si haríamos caballo E5, para avanzar el peón, el rival haría caballo por caballo. Y está la segunda alternativa, la alternativa caballo H8, para amenazar peón F7, rey toma y hacer dama. Incluso esa posición, para verla, una nueva clavada, ¿cómo sería esta situación? La dama estaría clavada y entonces terminaría dando mate con el alfil, porque se encuentra la dama clavada. Bueno, tenemos esa particular jugada, digamos que podría ser el blanco en ese momento. Bueno, veamos qué otra alternativa se puede presentar. Supongamos que no haga rey por caballo el negro, que intente, por ejemplo, sacrificar el peón que nos está molestando, y entonces, bueno, ¿cómo se define la partida en este momento? ¿Cómo termina dando mate el blanco con este material escaso que cuenta? A ver, usted calcule, trate de ver la variante anterior y dónde se produce también el tema de la clavada, ya que estamos en ese tema. Tome sus 30 segundos de tiempo para ver cómo en las jugadas obvias ahora el blanco termina dando mate. Bueno, el mate se produce luego de peón F7, vamos a suponer que el otro tome rey por caballo. Igual, si hace rey G7, coronamos dama y es mate, porque el caballo controla la casilla de escape. Entonces, termina siendo rey por caballo, y hay 2 formas de terminar en mate. El mate anterior, coronando dama, cubriendo con dama y dando mate de alfil por la gran diagonal, o empezando con el movimiento del alfil por la gran diagonal, y en este caso, ahí sí, perdón, me doy cuenta ahí, recién cuando tapo, fabulosamente, que el orden de factores altera el producto porque quedaría dando jaque, porque está fabulosamente la pieza clavada. Por lo tanto, la definición correcta es la otra, porque si uno intenta hacer esta, como intenté yo, empezar con el alfil jaque y la dama tapa, curiosamente el peón está clavado y no puede coronar, que se hubiera sido mate. Entonces, primero la dama tapa y el alfil da mate. Esta situación graciosa da lugar a una fórmula matemática que en ajedrez no se aplica, que el orden de factores sí altera el producto en ajedrez, no así en las matemáticas. Y esta es la demostración. En el caso anterior quedaba justamente la pieza clavada. Recordémosla,
para comprobar la fórmula matemática en ese caso, jaque, cubre, y cuando yo quiero hacer dama y le digo mate al rival, el rival me dice no, 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 estás clavado, porque el peón no puede moverse. Y bueno, y ahí la cuestión no es nada fácil en ese caso. Ya no gana prácticamente el blanco en esa posición porque ya se está amenazando caballo de 7. Y bueno, si alfil por dama, rey por caballo y rey por peón, y entonces, o bien H5 para coronar el peón, termina ganando el negro en esa otra variante. Pero de la otra forma, la forma correcta, el blanco se imponía. Bueno, vamos a ver un tema que se llama encaminamiento. Vamos a ver algunas partidas o algunos ejemplos en el día de hoy. Vamos a seguir haciéndoles temas en la próxima clase que demos sobre táctica. Bueno, vamos a presentar primero una partida famosa que se jugó, E4, E5. Vamos a reproducirla. Caballo F3, caballo C6, y comienza con la apertura italiana, mirando a la debilidad táctica en el punto F7. Ahora, alfil C5 sería la réplica normal de la italiana, y está la variante caballo F6 que puede dar lugar al gambito escocés, al ataque fegatelio o al giuoco pianissimo. Bueno, varias aperturas, sistema canal y otros. Bueno, el negro entonces hace la defensa húngara, evitando el salto de caballo a G5 y preparando caballo F6 para llegar al rápido enroque. Entonces el blanco acciona en el centro del tablero. Recuerden que es muy importante dominar el centro, se refiere a estas 16 casillas, que va desde C3 y F3 a F6 y C6. Y sobre todo, en mayor medida, las 4 principales casillas centrales, es decir, E4 D4, E5 D5. El blanco entonces propone este cambio, que son piezas del mismo valor, con el afán de quedarse solo con el dominio del centro del tablero. Bueno, el negro opta por jugar D6 para poder desarrollar su alfil de casillas blancas y sacar el caballo F6 sin que haya en ningún caso ninguna molestia con respecto a un movimiento como E5. Entonces D6, todo esto correctamente jugado, el blanco tiene una ligera ventaja relacionado con su dominio central, pero todo por verse, ¿no? Normal en las primeras salidas de la apertura, del dominio del tiempo de más que tiene el blanco, que ahora enroca. El negro hace lo mismo, y bueno, se da esta jugada torre 1 y torre 8, el negro también. Bueno, H3, y acá se produce el tema que vamos a tratar. Esta posición se podría tratar de varias maneras, entre ellas jugar en caballo F8, caballo por D4 o alfil F8, abriendo la línea de la torre y empieza a presionar sobre el centro del tablero, aunque no se puede tomar y se pueda transferir después el alfil hacia el fianchetto. Bueno, estaría todo por verse. También se puede jugar oportunamente alfil D7 para luego tomar y llevar el alfil a C6 al estilo del dragón acelerado, que es otra línea que se da ese mismo tema. Pero la jugada que efectuó el negro, que era muy ambiciosa, resultó ser una grave imprecisión. Me refiero a la jugada caballo D7, que la idea es llevar el caballo a E5 y también poner el alfil en F6 y presionar sobre el centro del tablero. Nos detenemos en esta posición y vemos las características que tiene entonces el tablero en este momento del juego. Después, este mismo ejemplo lo vamos a seguir desarrollando en la siguiente clase. Pero ahora vemos, por un lado, el punto F7 mirado una vez y defendido una vez por el rey negro. Por otro lado tenemos la dama negra que se encuentra sin movimientos, está como encerrada en la casilla de origen. No puede ir para ninguna parte, ni diagonal, ni línea, ni columna. Entonces, de acuerdo al método garbarino, 1 a 1 cercano al rey, tenemos que probar la toma de la debilidad táctica. Entonces, lo primero que se nos ocurre es
pensando, sin mover alfil por peón, rey por, hay un jaque posible en H5, y bueno, ahí puede regresar el rey a la casilla de origen. Es verdad que hay un jaque en D5 y el rey se va a H8 y se acaban los jaques. Vamos a volver a analizar. Alfil por F7, rey por, dama H5, mirando nuevamente las jugadas directas, rey G8, y ahí me acuerdo que la dama no tiene casillas de escape. Entonces aparece la jugada caballo E6 atrapando a la dama rival. Pero, siempre hay un pero, ¿qué jugada de contragolpe puede hacer el negro en ese momento que parece que hemos atrapado a la dama? Piense un poquito, sobre todo estoy trabajando con el jugador avanzado, para que después pasemos todo esto en el tablero, moviendo las piezas con el jugador inicial. Recuerden, no está el peón, está la dama dando jaque en H5, el rey está en la misma casilla que se encuentra, la dama está acá, el peón no se encuentra y entonces caballo E6 atacando con el caballo la dama porque el peón no se encuentra. Bueno, la jugada de contragolpe es caballo F6 atacando a la dama negra y entonces si caballo por dama, caballo por dama. Y por otra parte, al movilizar el caballo, el alfil va a comer al caballo posteriormente y la dama va a tener la casilla de 7 para moverse. Entonces viene el pensamiento lateral. Y si lo hago antes, el movimiento de caballo, bueno, se trata entonces el encaminamiento de hacer una extracción del rey hacia el medio del tablero. Ustedes saben que el rey tiene que estar en seguridad, en un lugar que esté defendido por sus peones, sobre todo el flanco de donde se enroca, porque como se domina el centro, por eso sirve el enroque, porque queda resguardado por los peones. Entonces, alfil por F7, rey por F7, nosotros dábamos este jaque y decíamos de caballo E6 que tenía la réplica de caballo F6 contragolpeando la dama que no tiene ningún jaque, a no ser este, donde la dama retoma y zafa. Y si caballo por dama, caballo por dama. Entonces, la cuestión era, ¿por qué no hacerlo directo? Después de alfil por peón, rey por, la jugada caballo E6 sin dar jaque, atacando la dama que no tiene retirada y obliga al rey a comer y dirigirse a pleno centro del tablero después de haber regalado 2 piezas a cambio de un peón, 5 puntos, 6 menos 1, 5. El blanco da mate obligado ahora, dando jaques. ¿Qué casilla de escape tiene? F7 y F6. F7 es la que más preocupa porque se va a tratar de esconder nuevamente. Los jaques posibles que hay son los de dama. Y ahí vemos claramente que conviene ir a D5 para evitar el regreso por F7 para ir a F8, porque en G4 consigue su meta de huir. En cambio acá queda en el medio del tablero y ahí para los jugadores iniciales, así como los hemos hecho analizar anteriormente a los jugadores avanzados en un cálculo de variantes, ahora analizan los jugadores iniciales y ven el mate en una jugada que terminó siendo dama F5, un mate frontal defendido por el peón en pleno centro del tablero. Bueno, sobre esto vamos a trabajar en la próxima vez que veamos táctica, sobre más posiciones de encaminamiento y de extracción del rey. Un tema interesante porque se regala material para terminar de concluir la partida con el objetivo principal de la partida, que es el mate. No nos olvidemos que el mate está siempre antes o siempre está primero, sobre todo a los jugadores posicionales. Eso decía el gran Nigel Short. Bueno, espero que les haya gustado el programa.